Clara, una artista plástica, se siente atrapada en un matrimonio con una suegra que la desprecia. Después de una humillación pública, decide cambiarlo todo. En busca de su verdadera voz, Clara embarca en un viaje lleno de desafíos y descubrimientos. Pero, ¿valdrá la pena su lucha por la aceptación y el reconocimiento? Clara, a los 30 años, parecía haber alcanzado algo cercano a lo que muchas personas sueñan. Su arte, meticulosamente trabajado y apreciado en círculos menos convencionales, ahora la llevaba a lugares donde antes jamás imaginó estar. Y fue así, entre exposiciones y eventos, que conoció a Miguel. Él era el opuesto de lo que ella estaba acostumbrada. No solo por la seguridad financiera que su familia proporcionaba, sino por la manera en que parecía vivir en una realidad distinta a la de ella, una realidad llena de formalidades, reglas no dichas y expectativas que Clara nunca entendió del todo. El amor, sin embargo, floreció. En un primer momento, fue un sentimiento genuino que los unió. Ambos se conectaron a través de pequeñas cosas, un interés compartido por los viajes, el amor por la simplicidad escondida en las sutilezas de la vida cotidiana. Pero lo que Clara no previó fue que, al entrar en la vida de Miguel, también se vería envuelta en algo mucho más grande, la familia de él. Paula, la madre de Miguel, era el retrato de una mujer que, durante décadas, mantuvo el control sobre todos los aspectos de la vida a su alrededor. Una mujer cuya presencia, aunque elegante y contenida, cargaba un peso sofocante. Clara sintió esto desde el primer encuentro. Las sonrisas de Paula eran siempre pulidas, pero vacías, como si tras cada palabra educada hubiera otra intención, un juicio silencioso. Clara, al principio, trató de ignorar esa sensación. Pensaba que era normal que hubiera cierta desconfianza. Al fin y al cabo, se estaba casando con el hijo querido de una familia tradicional, donde las raíces financieras y sociales se entrelazaban con el orgullo familiar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esas pequeñas chispas de frialdad comenzaron a tomar forma. Paula nunca demostró un cariño genuino por Clara, y era obvio que, para ella, Clara no era digna del apellido de la familia. Con el matrimonio cada vez más cerca, las miradas de Paula se volvieron más incisivas. No hacía caso de esconder el desprecio creciente que sentía por su nuera. Para Paula, Clara no era más que una oportunista, una joven que veía en Miguel y en el estatus de su familia un camino fácil hacia el reconocimiento. Paula creía, firmemente, que Clara, por ser artista, vivía en un mundo de ilusiones y ambiciones vacías, y que el matrimonio no era por amor, sino por conveniencia. Y esa idea envenenaba todas las interacciones entre ellas. Paula, en particular, era sutil, como si supiera que atacar directamente traería más problemas de los que resolvería. Pero en sus comentarios siempre había una insinuación, un atisbo de desdén. Tus pinturas son tan modernas, ¿no? Difíciles de entender, decía, con una sonrisa congelada. Clara, por su parte, intentaba mantenerse firme, pero sentía el peso de la duda infiltrándose en su mente. Era como si la presencia de Paula siempre estuviera ahí, un recordatorio constante de que nunca sería plenamente aceptada. Miguel, a pesar de amar a Clara, nunca percibió la gravedad de la situación. Para él, las tensiones entre su madre y su esposa eran cosas pequeñas, insignificantes. Las veía como naturales, fruto de personalidades fuertes que, con el tiempo, aprenderían a entenderse. Pero Clara sabía que no era solo una cuestión de personalidades. Había algo más profundo, una barrera que parecía intransponible. Paula no la veía como parte de la familia. Para ella, Clara era una intrusa, alguien que debía mantenerse bajo vigilancia, como si en cualquier momento pudiera ser desenmascarada por sus verdaderas intenciones. Y así, cada encuentro familiar se convertía en un campo minado. Cada comentario, cada gesto, era meticulosamente calculado para mantener a Clara en su lugar. Y Miguel, el hombre que Clara amaba, permanecía ciego a la complejidad de esta situación. En los días que precedieron a la boda, la tensión creció. Clara ya no podía ignorar la mirada de reproche de Paula, que parecía una sombra que la seguía, oscureciendo la luz que compartía con Miguel,
Clara no era del tipo que se dejaba abatir fácilmente, pero la constante hostilidad comenzaba a corroer algo dentro de ella. Se sentía como una extraña, no solo en la casa de Miguel, sino en la relación misma. «¿Estás segura de que esto es una buena idea?», insinuaba Paula, no directamente a Clara, sino a Miguel, en conversaciones veladas, sembrando la semilla de la duda donde antes solo había confianza. Miguel, sin embargo, seguía creyendo que era solo una fase, que su madre eventualmente aceptaría a Clara. Pero esa aceptación nunca parecía llegar. Con el matrimonio, Clara esperaba que las cosas cambiaran, que el lazo oficial traería algún tipo de tregua. Pero, por el contrario, las cosas se intensificaron. Paula se volvió más vigilante, más presente en sus vidas, como si quisiera asegurarse de que Clara nunca cruzara ciertos límites. «Ella solo quiere lo que es mejor para ti, Miguel», decía de vez en cuando, disfrazando sus intenciones bajo una capa de preocupación maternal. Sin embargo, Clara lo sabía. Sabía que, para Paula, su matrimonio con Miguel nunca sería visto como una unión de amor, sino como una alianza conveniente para Clara. Paula eligió esa noche a dedo. Un evento de alta sociedad, rodeado de figuras influyentes, era el escenario ideal para el golpe que había planeado desde hacía tiempo. Ella observaba a Clara de lejos, siempre elegante, pero bajo su mirada crítica, esa elegancia parecía forzada, un intento desesperado por encajar. Y Paula, con su habilidad para manipular momentos, sabía exactamente cuándo y dónde actuar. El salón, repleto de risas apagadas y conversaciones discretas, estaba a punto de ser testigo de algo inesperado. Entonces, Clara, la voz de Paula cortó el aire, con una suavidad que solo Clara conocía como falsa. «¿Ya has pensado en exponer tus pinturas aquí en la ciudad? Quizás alguno de nuestros amigos influyentes pueda apreciar tu estilo». El tono era pasivo-agresivo, y todos los que estaban alrededor lo notaron. Clara mantuvo la sonrisa en su rostro, incluso sintiendo las punzadas de la provocación. «Sí, lo he pensado, Paula. De hecho, estoy trabajando en algunas piezas nuevas. Creo que sería interesante», respondió Clara, tratando de mantener la compostura. Pero Paula no estaba satisfecha. Quería más. Quería tener a Clara acorralada, sin salida, expuesta. «Interesante», repitió ella, alargando la palabra, como si saboreara cada sílaba. «Es que, sabes, muchos han comentado. Algunos se preguntan si tu arte es auténtica, ¿entiendes? No es fácil para cualquiera entender arte de verdad, especialmente cuando, bueno, no viene de un lugar genuino, ¿sabes?». Y con eso, el golpe fue asestado. Las conversaciones alrededor cesaron. Las personas fingían no oír, pero el silencio era audible. Miguel, al lado de Clara, parecía tragado por la tensión. Su rostro se endureció, pero no hizo nada. Nunca hacía. Clara tragó en seco. Había allí, en el aire, una necesidad visceral de defenderse, pero también un cansancio que pesaba sobre sus hombros. Paula quería eso. Quería que Clara estallara, que perdiera el control frente a todos, demostrando, por fin, que no estaba a la altura. Con una sonrisa controlada, Clara respiró hondo. «El arte, Paula», comenzó ella, manteniendo la voz serena, «no siempre es para ser comprendido por todos. Pero eso no significa que no tenga valor. Quizás, algunas personas simplemente no estén preparadas para verlo como es». Un murmullo recorrió al grupo. Algunas personas desviaron la mirada, otras esbozaron sonrisas nerviosas, pero Paula, de alguna manera, parecía satisfecha. Era un juego para ella, y Clara, aunque intentaba mantener la dignidad, sabía que había perdido algo allí. Había sido desafiada públicamente y, por más que quisiera creer que sus palabras eran suficientes, la herida estaba abierta. Miguel, por su parte, permanecía en silencio, lo cual era aún más doloroso que las palabras de su madre. Clara sintió el calor subir a su rostro, no de rabia, sino de una frustración que la carcomía por dentro. En el camino de regreso a casa, el silencio entre Clara y Miguel era opresivo.
Las luces de la ciudad pasaban por las ventanas del coche, pero ninguno de los dos se atrevía a hablar. Hasta que, finalmente, Clara rompió el silencio. ¿No vas a decir nada? Su voz sonaba baja, cansada. Miguel miró por la ventana, claramente incómodo. ¿Qué quieres que diga, Clara? Mi madre. Ella tiene esa forma de ser. ¿Sabes cómo es? ¿Esa forma de ser? Clara se giró hacia él, incredulidad en su voz. Ella me humilló delante de todos. Y tú no hiciste nada, Miguel. O nada. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor. Miguel no tenía respuesta. Simplemente miraba al frente, las manos apretando el volante. Clara, ella solo está preocupada por nosotros, por nuestra vida. ¿Sabes lo importante que es para ella mantener ciertas apariencias? Esa palabra, apariencias, golpeó duro en Clara. ¿Era eso lo que su matrimonio se había convertido? ¿Una cuestión de apariencias? La humillación pública aún pesaba en su pecho, pero ahora, lo que más dolía era la percepción de que, tal vez, Miguel nunca estuviera realmente a su lado. Estaba al lado de su madre, siempre. Y Clara sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Pero la decisión que comenzaba a formar en su mente aún parecía lejana, envuelta en capas de frustración y dolor. La humillación de Paula no era algo que pudiera simplemente ignorar. Lo peor, sin embargo, era la falta de reacción de Miguel. Esa apatía, esa pasividad, como si simplemente estuviera mirando desde lejos, sin importar. Un día, mientras Clara organizaba algunas pinturas en el estudio improvisado de la casa, Miguel entró, titubeante. Clara, ¿estás bien? Su voz sonaba como un intento débil de reconciliación. Clara respiró hondo, sin siquiera volverse hacia él. Bien. La palabra salió con un toque de ironía que ni siquiera intentó ocultar. Estoy genial, Miguel. Ser humillada públicamente por tu madre y darme cuenta de que tú no hiciste absolutamente nada. Sí, creo que estoy bien. Miguel suspiró, pasándose la mano por el cabello, un gesto de incomodidad que Clara conocía demasiado bien. Sabes que mi madre. Es difícil, Clara. Pero eso no significa que no te apoye. Clara finalmente se volvió, sus ojos fijos en él, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera justificar su silencio. ¿Apoyo? Ni siquiera abriste la boca para defenderme, Miguel. ¿Qué sería no apoyarme, entonces? ¿Quedarte del lado de ella y apedrearme junto? Las palabras de Clara resonaban en la sala, pero Miguel parecía incapaz de responder. Miraba al suelo, sin saber qué decir, como si estuviera atrapado entre la lealtad a su madre y la relación con su esposa. Pero, en ese momento, Clara se dio cuenta de algo que había estado tratando de evitar durante mucho tiempo. Miguel nunca elegiría. Siempre estaría atrapado en esa dinámica familiar tóxica, aferrado a una vida de apariencias, donde lo que importaba era complacer a su madre, mantener las tradiciones y seguir el guión que la vida de su familia dictaba. Clara, sin embargo, sabía que no podía seguir viviendo así. No podía anularse, no podía minimizarse, para encajar en un espacio que no la aceptaba. Esa noche, sola en el estudio, Clara comenzó a pensar en todo lo que estaba sacrificando para mantener ese matrimonio. Se había distanciado de amigos, de oportunidades y, lo peor, de sí misma. Cuando se casó con Miguel, había creído que su amor sería suficiente para lidiar con las diferencias, con el peso de las expectativas de su familia. Pero ahora, todo parecía insostenible. No solo se trataba de Paula, se trataba de Miguel. Nunca la vería como ella realmente era y, lo que era más doloroso, nunca estaría dispuesto a luchar por ella. Mientras pintaba, Clara dejó que las lágrimas cayeran, mezclándose con la pintura, creando manchas irregulares en el lienzo. Era como si su propio dolor se convirtiera en parte de esa obra. Un grito silencioso, una manifestación del dolor que había guardado durante tanto tiempo. Y, esa noche, en medio de ese caos emocional,
Algo quedó claro para ella: necesitaba irse. A la mañana siguiente, Clara se despertó decidida. El sol entraba por las ventanas del dormitorio, pero no traía consigo la comodidad habitual. Era un nuevo día, pero llevaba la misma carga que el anterior. Miró a Miguel a su lado, durmiendo plácidamente, y se preguntó cuántas veces se había acostado sin realmente preocuparse por lo que ella estaba sintiendo. Se levantó despacio, se puso una ropa sencilla y fue directo a la cocina. Necesitaba comenzar ese día con la cabeza en su lugar. Mientras tomaba café, las decisiones se formaban claras en su mente. Sabía que el siguiente paso sería difícil, pero estaba lista. Necesitaba recuperar su vida, su dignidad, su autonomía. Cuando Miguel apareció en la puerta de la cocina, Clara ya estaba preparada. «Miguel», comenzó ella, su voz firme, pero sin ira, solo con una resolución que hasta ella misma desconocía: «Quiero el divorcio». Miguel se quedó parado por un momento, como si sus palabras tardaran en tener sentido. «Clara, ¿qué?». Dio un paso al frente, confundido. «¿De qué estás hablando?». «No puedo más, Miguel. No puedo seguir así. He intentado, pero esto no está funcionando». Sintió la garganta apretarse, pero se mantuvo firme. «Tu madre siempre me va a odiar. Y tú siempre estarás del lado de ella, o peor, estarás en silencio mientras ella me destruye». Miguel frunció el ceño, como si aún intentara entender. «Clara, esto es una locura. Podemos resolver esto. Yo puedo hablar con mi madre, pedirle que se tranquilice». Pero Clara sabía que nada de eso cambiaría. «No se trata solo de tu madre, Miguel. Se trata de nosotros. No puedo continuar en un matrimonio donde me siento invisible. No quiero vivir una vida de apariencias. Soy una artista, necesito crear, necesito ser libre, y aquí, contigo, me siento atrapada». El silencio que siguió fue doloroso. Miguel parecía perdido, como si nunca hubiera imaginado que Clara realmente llegaría a ese punto. Y, tal vez, nunca había percibido cuánto dolor había en ella. «Entonces es eso», finalmente murmuró, su voz casi un susurro. Clara lo miró, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. «Es eso, Miguel. Me voy». Después de salir de la casa que compartió con Miguel, Clara sintió una mezcla de libertad e incertidumbre. Las calles de la gran ciudad, que antes parecían tan familiares, ahora la asfixiaban con recuerdos del pasado que intentaba dejar atrás. Cada esquina traía a la mente algún momento con Miguel, un recuerdo que ya no quería revivir. La decisión de mudarse a una pequeña ciudad costera surgió como un soplo de aire fresco en medio del caos. Necesitaba un nuevo comienzo, algo que la reconectara con quien era antes de todo el torbellino. El destino elegido no fue por casualidad. La ciudad de Vila dos Ventos, con sus playas tranquilas y casitas coloridas esparcidas por la colina, siempre fue un lugar de refugio para Clara. De niña, pasaba las vacaciones de verano allí con sus padres, y la calma del mar siempre la serenaba. Las mañanas con olor a brisa marina, los pescadores saliendo temprano, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Era todo lo que necesitaba para reencontrarse. Llegar a la ciudad fue casi como un renacimiento. Al bajar del autobús, con una maleta en cada mano y la cabeza llena de esperanzas, Clara respiró profundamente el aire salado y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía finalmente comenzar a curar sus heridas. La pequeña casa que alquiló estaba en una colina, con una vista privilegiada del mar. Simple, pero acogedora, el lugar pronto se convirtió en su nuevo hogar. Allí, sintió que podía ser quien realmente era, sin juicios ni miradas desconfiadas. Las mañanas en Vila dos Ventos pasaban lentamente, a un ritmo que Clara ya había olvidado. Sin prisa, se permitía caminar por la playa al amanecer, con los pies descalzos sobre la arena húmeda, observando las gaviotas planeando en el cielo. Las personas de la ciudad eran amables, pero no intrusivas. Clara apreciaba la simplicidad de las conversaciones con los vecinos,
que, aunque curiosos sobre su vida anterior, nunca insistían en saber más de lo que ella estaba dispuesta a contar. En su pequeña casa, montó un nuevo taller, con las ventanas amplias permitiendo que la luz natural inundara el espacio. Era allí donde pasaba gran parte de los días, experimentando nuevas técnicas, dejando que la naturaleza y los sentimientos emergieran en su arte. A medida que pasaba el tiempo, Clara comenzó a sentirse más conectada con el lugar y con las personas. La dueña de la panadería, una señora llamada Doña Amelia, con su cabello canoso siempre recogido en un moño apretado, se aseguraba de darle un pan caliente a Clara cada mañana, como si fuera un pequeño regalo de bienvenida. «Tienes manos de artista, se puede ver», dijo Doña Amelia un día, al notar las manchas de pintura en los dedos de Clara. «He visto gente así antes». «Ustedes ven el mundo de una manera diferente, ¿no es así?». Clara sonrió, un poco avergonzada, pero agradecida por la acogida. «Lo intento. Creo que vemos más colores donde otros solo ven lo obvio», respondió, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente comprendida. Las interacciones eran simples, pero cargadas de significado. Era como si Vila Dos Ventos la estuviera envolviendo lentamente, haciendo que se sintiera parte de esa comunidad, incluso sin revelar mucho sobre su pasado. Las noches eran silenciosas, pero ese silencio era reconfortante, diferente del vacío que sentía al lado de Miguel. El sonido distante de las olas, el viento suave meciendo las hojas de los árboles alrededor de la casa, todo parecía conspirar para ayudarla a encontrar la paz que tanto buscaba. A veces, Clara pasaba horas en la terraza, mirando hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar, reflexionando sobre su vida, sus elecciones y sobre lo que aún estaba por venir. Incluso en los momentos más solitarios, Clara no sentía esa soledad desesperante. Por el contrario, empezaba a apreciar su propia compañía. Era como si, poco a poco, estuviera reconstruyendo partes de sí misma que había perdido a lo largo de los años. Y, con ello, su arte también cambiaba. Los colores que usaba ahora eran más vibrantes, las formas más atrevidas. Se permitía equivocarse, explorar, ir más allá de lo que estaba acostumbrada. Cada lienzo era un nuevo descubrimiento, un nuevo capítulo de su historia personal. En una tarde soleada, Clara decidió ir al mercado de pescados local. La marea baja revelaba pequeños barcos anclados cerca de la playa, y los pescadores conversaban alegremente mientras vendían sus productos. Fue en este escenario donde Clara conoció a Pedro, un joven pescador con una sonrisa fácil y una risa contagiosa. «¿Eres nueva por aquí?», «No», preguntó él, mientras cortaba un pez con precisión. «Por lo menos, no recuerdo haberte visto antes». «Sí, llegué hace poco», respondió Clara, sin entrar en muchos detalles. Pero había algo en la manera desenfadada de Pedro que la hacía relajarse, sentirse a gusto para hablar. «Estoy buscando un nuevo comienzo, creo». Pedro sonrió de lado. «Aquí, todo el mundo comienza de nuevo, de una forma u otra. El mar tiene ese efecto en las personas». Las palabras de él resonaron en la cabeza de Clara mientras volvía a casa, cargando algunos peces frescos y, tal vez, una nueva perspectiva sobre su propia jornada. Con el paso de los días, Clara se sumergió cada vez más en su arte. Estar en Vila Dos Ventos le trajo una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no había más la presión de cumplir con expectativas impuestas por otros, ni las miradas desconfiadas que la perseguían en el pasado. Ella tenía el control nuevamente, y eso se reflejaba en sus obras. Los lienzos comenzaron a cobrar vida de una forma que Clara jamás había imaginado antes. Un día, decidió caminar hasta la playa al atardecer, como hacía casi todos los días. Con su bloc de dibujos en mano, se sentó sobre las rocas que estaban a la orilla de la arena y observó las olas rompiendo lentamente. Ese movimiento hipnótico la hacía pensar en cómo todo en la vida parecía tener ciclos. Incluso las cosas que parecían terminar de forma abrupta, como su matrimonio con Miguel, acababan encontrando un camino de transformación. Clara sintió que su arte también pasaba por esta metamorfosis, siendo ahora más verdadera e instintiva.
Las primeras obras creadas allí fueron como una liberación. Los colores vibrantes que usaba en los lienzos parecían estar inspirados por el cielo en sus diferentes tonos durante el atardecer. Pero algo más estaba surgiendo. Clara comenzó a experimentar con formas y texturas que jamás se había atrevido a explorar antes. Sus manos, antes tan atadas a técnicas que aprendió durante los años de universidad y en los círculos artísticos elitistas de su vida anterior, ahora se movían libremente, como si la propia naturaleza las guiara. El mar, las montañas y las personas que cruzaban su camino, todo parecía fusionarse en los colores que surgían ante ella. Había algo visceral en cada pincelada. A veces, cuando se encontraba sola en el taller, hablaba consigo misma en voz baja. ¿Por qué nunca hice esto antes?, susurraba, intrigada por lo que sus manos eran capaces de crear ahora. Quizás había pasado años intentando complacer a un público que nunca entendió su esencia. Pero allí, en esa pequeña ciudad costera, lejos de las miradas críticas de Paula y de todo lo que ella representaba, Clara comenzó a darse cuenta de que su arte podía ser cualquier cosa que quisiera. Sin límites. Fue una tarde, mientras pintaba, que se le ocurrió una idea. De repente, Clara se vio recreando en sus lienzos momentos que vivió durante el matrimonio, pero desde una nueva perspectiva. No era el dolor lo que quería transmitir, sino la superación. Las figuras que dibujaba tenían una calidad abstracta, como si estuvieran atrapadas entre el pasado y el presente, luchando por emerger hacia un nuevo futuro. Las emociones desbordaban en los colores y las formas, revelando capas de su propia historia que ella misma aún estaba procesando. Doña Amelia, la señora de la panadería, era una de las pocas personas que Clara dejaba entrar en su nuevo mundo artístico. Ella aparecía de vez en cuando, siempre con un dulce o una palabra amable. Un día, Clara la invitó a ver algunas de las obras que estaba creando. ¿Crees que las personas van a entender?, preguntó Clara, mostrando un cuadro donde figuras nebulosas emergían de una mancha de pintura azul oscura. Doña Amelia miró por un momento y sonrió calurosamente. ¿Entender? Tal vez no de inmediato. Pero ellas van a sentir. Y eso es lo que importa, ¿no? Las palabras de la anciana resonaron en la mente de Clara durante días. Y, de hecho, las personas no necesitaban entender cada detalle, cada dolor o cada victoria reflejada en aquellos lienzos. Solo necesitaban sentir. Solo era necesario que la obra fuera honesta consigo misma, como nunca lo había sido antes. Lo que importaba, por encima de todo, era que, por primera vez en años, Clara estaba pintando para sí misma, y no para los demás. El cambio en su enfoque también se reflejaba en sus relaciones con los habitantes de la ciudad. Había una mujer llamada Elena, que siempre pasaba por delante de la casa de Clara, cargando bolsas de frutas que compraba en el mercado. «Eres artista, ¿verdad?» «Se puede ver desde lejos», dijo Elena una tarde, mientras Clara barría la terraza. Comenzaron a conversar, y la mirada curiosa de Elena pronto se centró en uno de los lienzos que Clara había dejado secando en el patio. «Nunca vi algo así», comentó Elena. «Tiene una energía diferente. Fuerte, pero tranquila al mismo tiempo». Estos comentarios y pequeños intercambios comenzaron a darle a Clara la confianza que le faltaba. Ya no necesitaba la aprobación de galerías sofisticadas o del círculo restringido de la alta sociedad. Allí, en Villa de los Vientos, sus obras tocaban a las personas de maneras inesperadas, y eso era suficiente. La simplicidad de la vida en esa ciudad hizo que Clara reencontrara la esencia que había perdido con el tiempo. Las presiones externas fueron reemplazadas por un deseo genuino de explorar su arte, sin ataduras, sin expectativas. En esta nueva fase, también se dio cuenta de que sus obras no tenían que ser perfectas. Había belleza en el caos, en lo inesperado, en las pinceladas que escapaban del control. En uno de sus cuadros más audaces, Clara dejó que la pintura se deslizara por el lienzo, formando manchas que, a primera vista, parecían errores, pero que, al final, componían un paisaje emocional profundo y revelador. Fue en esta mezcla de técnicas y sensaciones que Clara comenzó a redefinir su concepto de arte. Mientras organizaba sus lienzos en el taller improvisado,
se dio cuenta de que una mujer desconocida, de repente, apareció en la puerta, golpeando suavemente. «Perdona la invasión, supe que eres la artista de la que todos aquí están hablando», dijo la mujer, con una sonrisa curiosa en el rostro. Clara, algo sorprendida, detuvo lo que estaba haciendo para observarla mejor. La mujer tenía un aire sofisticado, pero al mismo tiempo desenfadado, algo que contrastaba con la simplicidad del lugar. Su nombre era Julia, y rápidamente explicó que era curadora de arte. Clara, sin saber muy bien qué esperar, invitó a Julia a entrar. Con gestos delicados, la curadora comenzó a pasear por los cuadros, admirando cada detalle con ojos entrenados. El silencio entre ellas fue roto solo por Julia, que parecía cada vez más encantada con lo que veía. «Estas obras son increíblemente auténticas. Hay una fuerza en ellas que raramente encuentro en las grandes galerías». Las palabras de Julia sorprendieron a Clara. A pesar de recibir elogios de los habitantes locales, escuchar eso de una profesional del mundo artístico hacía que todo pareciera más real. La duda aún atormentaba a Clara. ¿Acaso está diciendo eso solo para ser educada? Julia, percibiendo la mirada inquieta de Clara, se acercó a uno de los lienzos que retrataba una tormenta sobre el mar, algo que claramente capturaba un momento emocional intenso. «Sabes, lo que más me impresiona es cómo logra sacar la vida interna de manera tan cruda, tan verdadera», comentó Julia. Clara sintió un nudo en la garganta. Durante años, su arte había sido tratado como algo secundario, un adorno que acompañaba su estatus social. Ahora, alguien estaba viendo su esencia de una forma que ella misma aún estaba descubriendo. La conversación fluyó naturalmente, y pronto Julia reveló el motivo de su visita a esa pequeña ciudad. Estaba buscando nuevos talentos para una gran exposición en una galería contemporánea de renombre. «Y me encantaría que fueras una de las artistas de esa muestra», afirmó Julia con una seguridad que casi sonó surrealista para Clara. Por un momento, el peso de la propuesta parecía demasiado grande. Clara dudó, no por falta de voluntad, sino porque, después de tanto tiempo fuera de los grandes centros, esa idea parecía demasiado lejana. «¿Crees que estoy lista para algo así?», la duda escapó en voz alta. Julia sonrió con comprensión. «Nadie está nunca completamente listo, Clara. Lo importante es lo que tienes que decir con tu arte. Y, por lo que veo aquí, tienes mucho que decir». Aquellas palabras trajeron una ola de emociones a Clara. Recordó la última vez que expuso sus obras en público, y la forma cruel en que Paula la humilló. Miguel, con su silencio cómplice, aún resonaba en su memoria. Pero ahora, lejos de ese pasado, Clara se veía frente a una nueva oportunidad. Tal vez era la oportunidad de reescribir su propia historia, esta vez según sus propias reglas. Sin embargo, aceptar una oferta como esta era una gran decisión. Clara pasó la noche reflexionando sobre lo que eso significaría. No era solo una exposición, era su oportunidad de volver al mundo del arte en sus propios términos, sin tener que demostrar nada a nadie. A la mañana siguiente, Clara encontró a Julia en el café de la plaza y aceptó la invitación, con el corazón acelerado, pero decidida. Julia sonrió con aire de satisfacción. «Sabía que aceptarías. Ahora hagamos que esto suceda». A partir de ese momento, Clara sintió como si hubiera dado el primer paso hacia algo mucho más grande. Las semanas siguientes fueron intensas. Julia mantenía contacto constante, discutiendo los detalles de la exposición, desde la selección de las obras hasta la narrativa que Clara quisiera transmitir. Cada intercambio de correos electrónicos o mensajes traía una nueva capa de confianza a Clara, que comenzaba a creer cada vez más en sí misma y en lo que estaba creando. Y, al mismo tiempo, la relación con Julia evolucionaba de forma inesperada. Comenzaron a verse con frecuencia, y la conversación iba mucho más allá del arte. Julia, con su mirada aguda, también estaba en busca de una nueva fase en su vida, y las dos, de cierta manera, se convirtieron en compañeras de viaje. «A veces tenemos que perdernos para encontrarnos, ¿no es así?», dijo Julia una vez, mientras caminaban por la playa,
discutiendo sobre el caos y la belleza presentes en las obras de Clara. La energía entre ellas era tan natural que, a veces, Clara se encontraba reflexionando sobre cómo había llegado hasta allí. Tal vez era el destino, tal vez era la consecuencia de las difíciles decisiones que había tomado en el pasado. El hecho es que, por primera vez en años, Clara sentía que el camino delante de ella era suyo, completamente suyo. Ya no había Paula, ya no había Miguel, ya no había la necesidad de demostrar su valor a nadie más que a sí misma. Sin embargo, la invitación de Julia para la exposición también trajo un ligero malestar. Clara sabía que, al aceptar, volvería a ser objeto de atención, incluso de aquellos que la habían dejado de lado en el pasado. El recuerdo de Miguel, de su familia y del círculo que un día despreciaron su talento aún pesaba en su mente. Pero esta vez, la perspectiva era diferente. Clara no estaba buscando validación. Solo estaba buscando expresarse de la manera más auténtica posible. La exposición estaba programada para ocurrir dentro de unos meses, lo que le dio a Clara tiempo suficiente para prepararse emocionalmente. Y mientras pasaba el tiempo, continuaba creando, ahora con una energía renovada y una convicción que antes parecía imposible de alcanzar. Cada pincelada traía consigo un pedazo de la nueva Clara que estaba emergiendo, una Clara que ya no necesitaba ser aprobada o validada. El reloj corría rápido, y los preparativos para la exposición ya estaban en marcha. Clara apenas podía creer el ritmo que había tomado su vida. Lo que antes era una rutina tranquila, llena de reflexiones junto al mar, ahora estaba llena de plazos, discusiones sobre iluminación, disposición de las obras e incluso la elección de la música que sonaría durante el evento. «No sé si estoy lista para todo esto», murmuró Clara, una noche, mientras hablaba con Julia por teléfono. Al otro lado, la curadora se rió, como siempre lo hacía ante las inseguridades de Clara. «Estás más lista de lo que imaginas. Confía en mí». Fueron semanas intensas. Clara pasó la mayor parte del tiempo en su estudio, sumergida en lienzos que parecían cada vez más urgentes. La serie que estaba preparando para la exposición estaba siendo creada con una energía casi visceral. Inspirada por los momentos que había vivido, por las heridas que aún cicatrizaban, sobre todo, por la transformación que sentía dentro de sí. El proyecto tomó la forma de un ciclo: dolor, aceptación y renacimiento. Cada lienzo contaba una parte de esa jornada. «Esta serie tiene algo diferente a tus otras obras», comentó Julia, una tarde, durante una visita al taller. Clara, con los dedos manchados de pintura, miró los lienzos a su alrededor. «Sí. Creo que es la primera vez que realmente pongo todo de mí aquí. Antes siempre estaba tratando de encajar, agradar a alguien. Ahora se trata solo de lo que siento». Había una verdad cruda en las palabras de Clara, algo que incluso ella misma aún estaba procesando. A medida que se acercaba la exposición, Julia presionaba a Clara para finalizar los últimos detalles. «Sabes que esto es un gran paso, ¿verdad?», dijo Julia en una de sus llamadas nocturnas. «No solo para tu carrera, sino para tu vida. Este evento te pondrá bajo los reflectores de una manera que tal vez nunca has experimentado antes». Clara escuchaba esas palabras con el corazón acelerado. Sabía que, al abrir esas puertas, también se estaba abriendo a una nueva forma de verse a sí misma, pero también sabía que aquellos que la hirieron en el pasado podrían estar observando. Miguel no se alejaba completamente de sus pensamientos, al igual que Paula. Era inevitable imaginar que de alguna forma ellos se enterarían de la exposición. Vila dos Ventos era demasiado pequeña, y una exposición de arte de esa magnitud ciertamente no pasaría desapercibida en el circuito social al que pertenecía la familia de Miguel. ¿Y si aparecen? La pregunta flotaba en el aire, pero Clara nunca se atrevió a decirla en voz alta. Sin embargo, esa inseguridad la atormentaba. Era como si el fantasma de su pasado rondara cada pincelada, cada elección creativa. Los días se intensificaron a medida que se acercaba el evento. Julia estaba constantemente en contacto, coordinando todo con una precisión casi militar. «No te preocupes por nada más que crear. Yo me encargaré del resto»,
le aseguró varias veces, y Clara se apoyó en esa promesa. En el fondo, sabía que necesitaba centrarse en sus obras. Eran su escudo, su forma de prepararse para lo que vendría. Las piezas finales que Clara produjo estaban cargadas de emociones que ella misma no sabía que aún guardaba. Una en particular se destacaba, una figura femenina que emergía de un mar agitado, con los brazos extendidos, como si estuviera lista para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Esa soy yo, pensó Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Esa tela, especialmente, resumía todo lo que había enfrentado. Era como un manifiesto silencioso, un mensaje para quien quisiera ver. Julia, que siempre supo leer a Clara con precisión, permaneció en silencio durante largos minutos cuando vio esta obra por primera vez. Este será el corazón de la exposición, y dijo, con la voz cargada de emoción. Clara simplemente asintió, incapaz de expresar con palabras lo que eso significaba para ella. Era más que una pintura. Era su historia, cruda y sin adornos, expuesta para quien quisiera ver. Los últimos días antes de la exposición fueron un verdadero torbellino. Había nerviosismo, expectativa y también una sensación de liberación inminente. Clara sabía que, independientemente de quien apareciera o de las reacciones que sus obras provocaran, se estaba entregando en cuerpo y alma. Ya no se trataba de probar nada a nadie, sino de mostrarle al mundo quién era realmente. Y, en ese proceso, la artista que había ocultado durante tanto tiempo finalmente se revelaba. Con eso, los preparativos para la exposición se acercaban a su conclusión. Clara, sin embargo, aún se encontraba con la mente divagando. ¿Estaría Paula allí? ¿Tendría Miguel el valor de aparecer? Estas preguntas, aunque sin respuesta, flotaban en el aire, alimentando un clima de tensión que Clara intentaba ignorar. Pero en el fondo, sabía que ese evento sería un punto de inflexión. No solo para su carrera, sino para todas las relaciones que había dejado atrás. El salón de la galería estaba lleno. El suave sonido de la música ambiental y el murmullo de los invitados llenaban el espacio, pero Clara solo podía escuchar su corazón acelerado. Desde un rincón de la sala, observaba las reacciones de las personas ante sus obras. Algunas miradas parecían distantes, como si intentaran absorber lo que veían, mientras que otras se acercaban, observando cada detalle con una concentración casi inquieta. La presencia de Julia al lado de Clara le daba una sensación de seguridad, pero la tensión aún pulsaba en sus músculos. «Necesitas confiar más en tu trabajo, Clara», murmuró Julia, sonriendo discretamente. Clara solo asintió, todavía tratando de procesar todo. Los primeros minutos pasaron en cámara lenta. Cada elogio, cada susurro parecía cargar un peso desproporcionado. Cuando la primera crítica oficial se acercó, Clara se preparó mentalmente para lo que podría venir. Era una mujer elegante, de cabello canoso, vestida con un conjunto negro sofisticado. Se detuvo frente a la obra que Clara había pintado como una metáfora de su propia superación, la mujer emergiendo de las olas. La crítica permaneció allí un tiempo, en silencio, antes de volverse hacia Clara con una mirada firme, pero no hostil. «Esta pieza», comenzó, con una voz suave, pero asertiva. «Tiene una fuerza cruda. Como si algo estuviera intentando liberarse desde dentro. Habla sobre lucha, pero también sobre una aceptación dolorosa. Estoy impresionada». Clara tragó en seco, intentando disimular la emoción que crecía en su garganta. Un simple gracias salió de su boca, pero dentro de ella, las palabras resonaban como un grito de alivio. Con el pasar de las horas, más críticos y admiradores se acercaron. Las opiniones variaban, pero algo se destacaba. Había una unanimidad sobre la profundidad emocional de las obras de Clara. «Ella pinta con el alma», dijo alguien. Es como si cada pincelada fuera una confesión. El éxito comenzaba a delinearse a medida que las conversaciones fluían. Clara, que siempre temió ser vista como una impostora, comenzaba a entender que su talento, tan desacreditado por Paula en el pasado, estaba siendo reconocido de manera legítima. Los elogios no paraban, y Julia, en medio de la agitación,
No podía ocultar su sonrisa satisfecha. Te lo dije, susurró en un momento en que encontró a Clara sola cerca de una de las mesas con bebidas. Estabas más que lista para esto. Clara, aunque renuente, comenzaba a creer que, de hecho, esto era real. Era como si cada comentario positivo arrancara una capa de duda que se había acumulado a lo largo de los años. En un momento de la noche, Clara notó que un grupo se formaba alrededor de la obra central, aquella que Julia había llamado el corazón de la exposición. El murmullo alrededor de la pintura aumentaba, y Clara notaba miradas más largas y expresiones más serias. La figura de la mujer emergiendo del mar parecía haber capturado la atención de todos de una manera que ella no esperaba. Una de las mayores coleccionistas de arte del país, una señora de edad avanzada y presencia imponente, se acercó a la obra y, al volverse hacia Clara, dijo: «Quiero esta pieza. No importa el precio». Era el ápice de todo lo que Clara había soñado. Nunca, en sus momentos más optimistas, había imaginado que una de sus obras causaría tanto impacto. Mientras conversaba con la coleccionista, Clara notó, por el rabillo del ojo, una figura familiar entrando en la galería. Su cuerpo entero se tensó. Era Miguel. Había venido. Solo. Sin Paula. Sus ojos encontraron los de Clara por un instante, y él se mantuvo a distancia, solo observando. Clara sintió una mezcla de emociones. Parte de ella quería que se acercara, mientras que otra parte deseaba que se hubiera quedado lejos. Sabía que su presencia traería a la superficie viejas heridas, pero, al mismo tiempo, había una cierta satisfacción en saber que él estaba allí, viendo su éxito. Julia, siempre atenta, notó el cambio en la postura de Clara y siguió su mirada hasta Miguel. «¿Estás bien?», preguntó la curadora, manteniendo la voz baja. «Sí», respondió Clara, aunque una parte de ella no estaba segura de si eso era verdad. Esperaba esto de algún modo. Sabía que Miguel no se mantendría ajeno a lo que estaba ocurriendo, y la ausencia de Paula también era una señal curiosa. La noche continuó, y el éxito de la exposición era evidente. Clara ya había vendido varias obras, y los elogios seguían fluyendo desde todas direcciones. Sin embargo, la presencia de Miguel flotaba como una sombra al fondo, y, de vez en cuando, Clara no podía evitar buscarlo entre la multitud. No se acercó en ningún momento, pero permaneció allí, observándola, observando sus creaciones, como si intentara comprender algo que había escapado de él durante todo el tiempo que estuvieron casados. Clara, a pesar de toda la agitación y del creciente éxito a su alrededor, no podía dejar de preguntarse qué pensaba Miguel. ¿Estaba arrepentido? ¿Entendía lo que ella había pasado, lo que había perdido y lo que había ganado? Las preguntas giraban en su mente, pero no tenía las respuestas. Y, en el fondo, tal vez ni siquiera quería saber. Lo importante, ahora, era que estaba allí, viviendo lo que siempre había soñado, aunque el precio había sido demasiado alto. Las noticias sobre el éxito de la exposición de Clara llegaron rápidamente a los oídos de Paula, y ella no pudo ignorar la ola de admiración que rodeaba a la joven artista. Era como si un nuevo mantra se hubiera difundido entre los círculos que solía frecuentar. «¿Viste las obras de Clara? Son increíbles. Ella realmente capturó la esencia de la fragilidad humana». Las conversaciones resonaban en las cenas, en las reuniones de amigos e incluso en eventos sociales que Paula siempre consideró esenciales. El desprecio que tenía por Clara, por su origen humilde y por su elección de carrera, ahora parecía ridículo, y eso la incomodaba profundamente. Sentada en su sillón, rodeada del lujo y la comodidad de su casa, Paula sintió el peso de lo que había dicho sobre la nuera. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Verónica, su amiga de toda la vida. «Paula, necesitas escuchar esto. Clara se está convirtiendo en una sensación. La exposición fue un éxito rotundo, las críticas son increíbles». La voz de Verónica estaba cargada de entusiasmo, pero Paula solo podía sentir un nudo en la garganta. «Quizás fue solo suerte», murmuró, tratando de desmerecer el logro de Clara, pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma.
No puedes estar hablando en serio. Verónica replicó. El arte de Clara es auténtico. No es algo que puedas ignorar simplemente. Estuve allí y quedé sin palabras. Realmente necesitas verlo. Al escuchar esto, un impulso tomó control de Paula. El deseo de ignorar a su nuera y sus logros comenzó a desvanecerse. Se encontró cuestionando si su visión siempre había estado distorsionada por la envidia y el prejuicio. Con un suspiro pesado, sintió una mezcla de rabia y curiosidad. Como alguien que había despreciado a Clara, ahora se veía forzada a reconsiderar todo lo que pensaba. La imagen de Clara, la joven a la que había llamado artista falsa, no se salía de su cabeza. Su éxito, ahora indiscutible, se convertía en una espina en su orgullo. ¿Cómo lo hizo? La pregunta martillaba en la mente de Paula mientras navegaba por blogs y redes sociales, buscando más información sobre la exposición. Cada nueva crítica que encontraba la hacía sentirse más pequeña. Clara no solo se había probado a sí misma, sino que también había transformado su dolor e inseguridad en un arte que tocaba el corazón de las personas. Decidida, Paula se arregló para salir. Necesito verlo con mis propios ojos, pensó mientras se dirigía a la galería donde se estaba llevando a cabo la exposición. El camino hasta allí era un torbellino de emociones. Recuerdos de Clara, de sus intentos de agradar a su suegra, y de todos los momentos en que Paula la menospreció inundaban su mente. Una mezcla de culpa y rabia la acompañaba, pero había una esperanza sutil que la motivaba. Si Clara realmente era tan talentosa, tal vez había algo más en la relación que podrían explorar. Al llegar a la galería, Paula fue recibida por un ambiente vibrante y lleno de vida. Personas admirando las obras de Clara, conversando animadamente sobre el impacto emocional que causaban las pinturas. Su corazón se disparó al ver los cuadros expuestos. La paleta vibrante, las pinceladas expresivas, todo parecía llevar una historia, un dolor, una superación. Caminó por las salas, deteniéndose frente a cada obra, sumergiéndose en la profundidad que Clara había logrado transmitir. Los colores danzaban ante sus ojos, revelando un talento que se había negado a reconocer. Mientras observaba una pintura en la que una mujer emergía del mar en un momento de pura vulnerabilidad, Paula sintió un nudo en el pecho. Era como si Clara estuviera contando su propia historia, una narrativa que Paula nunca había sabido descifrar. Lo que antes le parecía solo un juego de estatus ahora era una crónica de lucha y resistencia. La artista que Paula había despreciado se había convertido en una voz que resonaba en cada rincón de la galería, y, allí, ante esas obras, Paula se sintió pequeña. Con el corazón latiendo fuerte, Paula se dio cuenta de que su prejuicio la había cegado. Clara no era solo una artista, era una mujer que había luchado contra todas las adversidades. La trayectoria de Clara nos muestra que, detrás de cada lienzo, hay una historia de lucha y autodescubrimiento. Ella enfrentó desafíos y prejuicios, pero nunca dejó de creer en su talento. A medida que su arte conquistaba el mundo, ella también aprendía a valorarse. Si te identificaste con la lucha de Clara, recuerda, tu voz también importa. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta.